Bueno, hoy día vamos a comenzar con una nueva clase con respecto al rapto de la iglesia y hoy día nos vamos a enfocar en un tema muy importante. El tema es la inminencia. Por eso al nombre de la presentación le he puesto el rapto y la inminencia. ¿Qué es la inminencia? La vamos a definir a continuación. Pero ¿por qué vamos a tocar este tema antes de iniciar las presentaciones como tal? Porque una de las cosas que nos ayuda a entender el tiempo en el que va a suceder el rapto de la iglesia es entender esta enseñanza. Si nosotros entendemos la inminencia a la luz de la Escritura, vamos a darnos cuenta que el rapto tiene que ser pretribulacional. ¿A qué me refiero? A que el rapto tiene que suceder antes de la segunda venida de Jesús y que no va a haber ninguna señal que lo preceda. La doctrina de la inminencia nos habla de que el Señor podría venir por nosotros hoy. Así que lo que vamos a hacer en el transcurso de este tiempo, en el transcurso de esta clase, es analizar punto por punto qué es la doctrina de la inminencia. Así que arranquemos con la presentación. El rapto y la inminencia. Quiero compartirles 3 definiciones de lo que es la inminencia a la luz de la Biblia. La primera definición nos podría decir lo siguiente. Por inminente queremos decir que podría suceder en cualquier momento. Y no hay ningún evento profetizado que deba ocurrir primero antes de que pueda ocurrir el rapto. Es el próximo evento en el calendario. La inminencia nos habla de que el Señor podría venir en cualquier momento. No hay ninguna señal que tenga que suceder para que el Señor venga por su iglesia. La segunda definición también me encanta porque dice, es posible que ocurran otros eventos antes del inminente regreso de Jesús, pero no debe ocurrir nada más antes de que este suceda. Pero no debe ocurrir nada más antes que este suceda. Si algo más debe ocurrir antes de que suceda el evento, ese evento no es inminente. Pueden cumplirse otras profecías en nuestro tiempo, pero eso no significa que tengan que pasar para que venga el Señor. El Señor podría venir por nosotros hoy, pero eso no significa que otras profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no se pudieran cumplir en nuestros días. No son necesarias que se cumplan. El Señor podría venir por nosotros hoy. Eso es lo que nos habla la doctrina de la inminencia. Y por último, otro concepto, otra definición de la inminencia, la expreso de esta manera. Aplicado a la venida del Señor, la inminencia consta de 3 cosas. La certeza de que Él puede venir en cualquier momento. La incertidumbre del tiempo de esa llegada y el hecho de que ningún evento profetizado se interpone entre el creyente y esa hora. No hay nada que nos muestre que está a punto de ocurrir. Es algo que va a ser sorpresivamente. Es algo que nos va a agarrar de sorpresa, por así decirlo. No hay nada que nos muestre que ya está por ocurrir. Puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder de acá a 1 año, 10 años. Esa es la doctrina de la inminencia. Que para que el Señor venga por su iglesia, no hay nada que se tenga que cumplir sí o sí para que ocurra. El Señor podría venir por nosotros hoy, al igual que el Señor pudo haber venido en el tiempo de los apóstoles. Esa es la doctrina de la inminencia. Un evento que nos enseña, a la luz de la Escritura, que el Señor podría venir por nosotros inminentemente, en cualquier momento. Así que lo que vamos a hacer a continuación, ya habiendo definido la inminencia en las Escrituras, vamos a analizar si realmente encontramos estas definiciones, estos conceptos en la palabra misma. ¿Realmente el Señor podría venir por nosotros hoy? ¿O tienen que pasar los eventos descritos en el libro de Apocalipsis primero? ¿Tienen que cumplirse algunas profecías para que Jesús venga por su iglesia? ¿O podría venir por nosotros hoy? ¿O pudo haber venido por los discípulos en su tiempo? ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Vamos a estudiarlo paso a paso. Lo primero que vamos a ver es si esta doctrina, si esta enseñanza la tenían los primeros cristianos luego de los apóstoles. Si nosotros estudiamos a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos primeramente, vamos a ver en ellos que ellos tenían esta expectativa de que Jesús podía venir en su tiempo. Si es así, significa que la doctrina de la inminencia es una doctrina bíblica y que los padres de la iglesia continuaron con ese legado. Fue algo que ellos mantenían en su visión cristiana, en su entendimiento de las Escrituras. Y lo que vamos a hacer es ver si ellos creían eso y luego rastrear su origen. Ver de dónde vienen
estos pensamientos de estos padres. Porque obviamente lo que describen los padres de la iglesia no es palabra de Dios. Es palabras de sabiduría, hay sabiduría en lo que ellos escriben, pero tenemos que filtrarlo absolutamente todo a la luz de la palabra de Dios. Porque nuestra única norma infalible es la palabra de Dios. Lo que los padres de la iglesia escribieron es falible, se pueden equivocar, pero lo que tenemos en la escritura es infalible, es palabra de Dios. Así que vamos a ver primero si ellos tenían este concepto y luego tratar de rastrear de dónde viene el concepto de la inminencia. Quiero presentarles a algunos padres de la iglesia y unos extractos de sus escritos. El primer padre de la iglesia que vamos a ver es Clemente de Roma. Clemente de Roma fue parte de la iglesia romana y él escribe una carta a la iglesia de Corinto. Los corintios habían tenido algunos problemas con el liderazgo en su iglesia y Clemente escribe para tratar de solucionar y convencer a los cristianos en Corinto de que solucionen todos estos problemas. Así que la carta de Clemente es una carta no autoritativa, él no habla como alguien superior, pero sí como un igual. Y él trata de animar a los cristianos en Corinto a solucionar los problemas con el liderazgo que tienen. Y dentro de ese escrito, Clemente va a dejar claro que el Señor podría venir inminentemente por ellos en su tiempo. Y en la sección 23 de esta carta, Clemente dice lo siguiente: verdaderamente pronto y súbitamente se realizará su voluntad, de lo cual da testimonio también la Escritura al decir: su hora está al caer, y no se demorará, y el Señor vendrá súbitamente a su templo, el santo a quien vosotros esperáis. Una de las cosas que Clemente está mostrando en este pequeño extracto es que él entiende que el Señor podría venir por ellos súbitamente, de un momento a otro. No era que se tenían que cumplir varias cosas, no era que tenían que esperar ciertas señales para que el Señor viniera por ellos, sino que el Señor podría venir súbitamente para llevarlos a su presencia. Esa es la perspectiva que encontramos en Clemente de Roma en su carta a los Corintios. Pero no solo lo encontramos en su carta de este padre de la iglesia, sino también en un obispo, el obispo de Siria, llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía escribe varias cartas a distintas iglesias, dándoles ánimo mientras él se iba rumbo a Roma para ser martirizado. Ignacio escribe estas cartas rumbo hacia el martirio. Y cuando él escribe a los Efesios, en la sección 11 de su carta, él les dice lo siguiente: estos son los últimos tiempos. Por tanto, seamos reverentes. Temamos la longanimidad de Dios para que no resulte en condenación contra nosotros. Porque o bien temamos la ira que ha de venir, o amemos la gracia que está presente ahora, lo uno o lo otro. Una de las cosas que tenía Ignacio en su pensamiento es que el Señor podría venir inminentemente, súbitamente, para juzgar al mundo entero. La ira de Dios está por venir. Él dice la ira que ha de venir. Ignacio entiende de que la ira de Dios puede caer repentinamente sobre la tierra. Y una de las cosas que quiero argumentar mientras vamos avanzando paso a paso es que las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, nos muestran que el Señor va a venir inminentemente por nosotros, súbitamente. Pero se nos presentan como dos caras de una misma moneda. La moneda es la inminencia, pero las dos caras son distintas. ¿En qué sentido? Una cara es el rescate de su iglesia y la otra cara es el juicio sobre la tierra. Una cara de la moneda de la inminencia es el rescate de su iglesia y otra cara de la moneda es el juicio al mundo entero. Por lo tanto, vamos a ver que cuando se toca la inminencia en la Biblia, se va a tocar en el sentido de rescate para los cristianos y en el sentido de que inicia la ira de Dios. Así que la ira de Dios derramada sobre la tierra y el rescate de la iglesia son eventos inminentes. Son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, podemos concluir de que al analizar esto, tendrían que ser al mismo momento. Eso significa que cuando la iglesia sea quitada, empezaría el tiempo de la ira de Dios, profetizada sobre todo en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Eso es lo que quería adelantarles mientras leía o mientras le comentaba lo que Ignacio había escrito acerca de la inminente ira que podría venir y que él consideraba que podía suceder en su tiempo. Él no pensaba que tenían que pasar distintas señales para que se diera ese momento.
La ira que ha de venir podía suceder en el tiempo de Ignacio. Es más, él dice, estos son los últimos tiempos. Algo que nos enseña la Escritura es que desde la venida de Jesús, su muerte y su resurrección, hemos entrado a lo que se conocen los últimos tiempos. Desde el tiempo de los apóstoles en adelante estamos en los últimos tiempos. Y el Señor podría venir por nosotros en cualquier momento. Esa es una esperanza que la iglesia ha tenido por siglos. No hay ningún evento que tenga que anteceder ese momento. Pero luego se va a desarrollar la ira de Dios relatada en distintos pasajes. Así que esto es lo que Ignacio nos comparte, al igual que Clemente. Veamos dos padres de la iglesia más para luego continuar con otro tema. Uno de ellos es conocido o llamado Tertuliano de Cartago. Tertuliano fue un padre de la iglesia latino, él fue de África, y en su escrito que se llama De Spectaculis, en la sección 30, él dice lo siguiente: pero qué espectáculo es ese advenimiento rápidamente cercano de nuestro Señor, ahora propiedad de todos, ahora sumamente exaltado, ahora triunfante. Me encanta porque Tertuliano dice que el advenimiento de nuestro Señor está rápidamente cercano. Él no lo entiende como algo lejano, algo que va a pasar miles de años después, algo que puede pasar 1500 años, 2000 años después. Él entiende que las Escrituras enseñan que el Señor puede venir por él en ese momento. Y va a ser algo repentino, algo que él tenía que esperar, al igual que nosotros hoy. Él también tiene el entendimiento de que las Escrituras enseñan y que los apóstoles enseñaron que el Señor podría regresar inminentemente por su iglesia, en un momento dado. Y algo que ellos tenían que estar expectantes de eso. Por último, quería compartirles un escrito de catequesis, un evento de discipulado, un escrito de discipulado de la iglesia antigua. El escrito se conoce como la Didaché, la Didaché, la Diadaché, en el cual se le da al catecúmeno, al aprendiz, al nuevo discípulo, ciertos mandamientos, ciertas instrucciones para este nuevo caminar en la fe que él tiene. Van a haber instrucciones para el bautismo, van a ver el camino de la vida y el camino de la muerte y muchas recomendaciones para este nuevo discípulo. Es un escrito que instruye al nuevo discípulo, pero también ayuda al maestro, al que discipula, a poder guiar a este nuevo en la fe, a este bebé en la fe. Y al final de la Didaché, una de las cosas que se deja clara es lo expectante, lo inminente que podría suceder el Señor en su venida. En el capítulo 16, en la primera sección, la Didaché nos dice lo siguiente: velad pues por vuestra vida, que vuestras lámparas no se apaguen y vuestros lomos no estén sin ceñir, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que vendrá nuestro Señor. Si ustedes leen este pasaje y ustedes están familiarizados con la Escritura como tal, se van a dar cuenta de que la Didaché suma varios pasajes de, por ejemplo, Mateo 25 con Mateo 24 para animar al nuevo discípulo a estar velando y orando porque el Señor podría venir por él en su tiempo. Era una expectativa que él tenía que tener porque la enseñanza cristiana como tal era de que Jesús podía venir inminentemente en cualquier momento por su iglesia. No tenía que pasar ninguna señal antes para que el Señor viniera. Así que esto es lo primero que quiero compartir con ustedes, que los padres de la iglesia, los primeros cristianos, los primeros escritos, nos mostraban que el entendimiento de estos discípulos, de los apóstoles, era que el Señor podía venir en su tiempo, que podía venir en cualquier momento. Así que la venida del Señor por su iglesia podría suceder en cualquier momento. Puede suceder hoy por nosotros, podría suceder hoy en el sentido de su tiempo de ellos, y también podría suceder en un par de años más. Realmente no lo sabemos. Pero eso nos muestra que no hay nada que tenga que ocurrir antes para que el Señor venga por su iglesia. Esto es, los guío a la conclusión de que la venida del Señor por su iglesia tiene que ser separada de la segunda venida de Jesús como tal. Porque la segunda venida de Jesús como tal sí es precedida por distintas señales, por distintas manifestaciones en el mundo. ¿Dónde encontramos esas distintas manifestaciones o señales que van a ocurrir antes de la segunda venida como tal? La encontramos, por ejemplo, en los primeros versículos de Mateo capítulo 24.
Si, por ejemplo, leemos Mateo 24:4 en adelante, vamos a ver señales que van a preceder la segunda venida de Jesús. Pero acá los padres de la iglesia entienden que el Señor podía venir por ellos hoy. Eso significa que el rapto y la segunda venida son dos eventos distintos. La inminencia nos ayuda a entender la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Así que eso es lo primero que quería compartir con ustedes. Voy a ver si alguien ha dejado alguna pregunta con respecto a esto o algún comentario para leerlo y luego retomar con la segunda parte de esta presentación. Vamos a ver si alguien ha dejado algún comentario por aquí. Bueno, Benny dice, ¿no? Cuando en Apocalipsis habla de la higuera, ¿está hablando del pueblo de Israel? Algunas personas consideran que sí, otras personas que no, porque en Lucas capítulo 21 Jesús habla de la higuera y los demás árboles, no habla solamente de la higuera. Por lo tanto, si nosotros solo leemos Mateo 24, vamos a pensar que se está refiriendo exclusivamente a la nación de Israel. Pero cuando leemos Lucas 21, Lucas agrega otros árboles adicionales. Por eso hay las dos posturas. Hay los que consideran que es Israel, que el nacimiento de Israel es una señal para la cercanía de la segunda venida, y otros que consideran que no. Que lo que Jesús está mostrando es que así como la higuera florece cuando el verano ya está cerca, todos los eventos que Jesús narró anteriormente en Mateo 24 nos indican que la segunda venida está cerca. Esas son las dos posturas que hay principales con respecto a ese David. Bueno, hemos visto a los padres de la iglesia, algunos de ellos, y su postura, su entendimiento de la inminencia, de la inminente venida de Jesús. Por lo tanto, como les dije, el rapto y la segunda venida nos mostraría esta enseñanza, que son dos eventos distintos. Pero ahora vamos a rastrear de dónde viene esta idea de la inminencia. ¿Es algo que se inventaron los padres de la iglesia? ¿O realmente lo aprendieron de los apóstoles? ¿O quizás de Jesús? Vamos a verlo. Así que vamos a ver si nosotros podemos rastrear en el Nuevo Testamento de dónde viene esta enseñanza que los padres de la iglesia la tenían bien clara, la inminente venida de Jesús. Veamos el testimonio de Jesucristo. Veamos las palabras de nuestro Señor. Nuestro Señor enseñó acerca de la inminencia. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a mostrar que efectivamente Jesús enseñó a sus discípulos que tenían que esperar su venida en cualquier momento, que no había señal que precediera que Él podía venir por ellos en su día. Veamos el primer pasaje que lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Vamos a leer el pasaje en general. Si ustedes gustan, pueden leerlo en sus tiempos libres. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. He cortado ciertas secciones para no extenderme mucho con la lectura, pero para que ustedes entiendan la idea de lo que Jesús está enseñando aquí. Veamos lo que Jesús le dice a sus discípulos. Él está prácticamente en la última etapa de su ministerio público aquí en la tierra, y Él conversa con sus discípulos con respecto a la inminente venida de Él. Así que les dice: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les des de sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Acá Jesús está usando varias figuras importantes. Primero estamos viendo que Jesús desea que sus discípulos se mantengan atentos, con las lámparas encendidas, velando y orando, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y Jesús va a presentar en esta sección dos figuras importantes que luego los apóstoles van a tomar para enseñar esta misma lección. ¿Cuáles son las dos figuras? La persona parada
en la puerta llamando y la del ladrón en la noche. Esas son las dos figuras principales que Jesús está mostrando acá. Que los discípulos tienen que estar como siervos, como mayordomos, atentos a que cuando su Señor esté en la puerta y llame, ellos abran. Esa es la primera figura. Y la segunda figura que nosotros vemos es la figura del ladrón en la noche. Que si el dueño de la casa supiera que el ladrón llegaría hoy, estaría preparado. Pero como él no sabe cuándo el ladrón va a venir, lo va a agarrar desprevenido. Por lo tanto, Jesús está mostrando dos figuras acá. La de él en la puerta a punto de llamar o llamando y la del ladrón en la noche. Nadie sabe a qué hora va a venir el ladrón. Esas son las dos figuras que Jesús usa para enseñar la inminencia de su venida. Que él podría venir por sus discípulos en cualquier momento y los discípulos tenían que estar preparados. Pero también vemos otra ilustración, otra enseñanza que Jesús da acá. Como les dije anteriormente, la inminencia es una moneda con dos caras distintas. La cara del rescate de su iglesia, pero la cara también del juicio sobre la tierra. Y una de las cosas que vemos es que Jesús va a recompensar a aquellos que estén velando, que los va a llevar y los va a premiar, pero también que va a azotar al siervo que no estaba listo para recibir al Señor. Al siervo que realmente no puso su fe en él y que empezó a golpear a los demás y no estuvo listo ante la venida del Señor. Esas son también dos lecciones que nosotros encontramos. Por eso puse aquí que una de las figuras más bonitas que vemos, y las dos bien marcadas, es la del amo en la puerta llamando y la del ladrón que viene inesperadamente en la noche. Y como les dije, las dos figuras están diseñadas para enseñar el regreso inminente de Jesús. Puede venir en cualquier momento, pero también para enseñar las recompensas para los que lo esperan y el castigo para los que no están preparados. Como les dije y vuelvo a repetirlo para que quede bien grabado en nuestra mente, la inminencia, esta enseñanza de que Jesús puede venir por nosotros en cualquier momento, es una moneda con dos caras distintas. Una es de rescate y la otra es de ira sobre la tierra. Son los dos eventos que se marcan inminentemente en casi todos los pasajes que se muestra la inminencia. Se muestra el rescate, pero también se muestra el castigo sobre la humanidad. Este es el primer pasaje que quería compartir con ustedes de boca de Jesús, de las mismas palabras de nuestro Maestro. Los padres de la iglesia tenían razón para tener esta visión de que Jesús podía venir por ellos en su tiempo. Hemos visto que sí. Jesús lo enseñó claramente a sus discípulos en este capítulo de Lucas. Pero vamos a seguir avanzando y viendo si más adelante en su ministerio, ya yendo al final de su tiempo aquí en la tierra, Jesús volvió a enseñar lo mismo. Así que repasemos otros pasajes más. Veamos uno de los pasajes más famosos de Jesús para los que amamos la escatología, el estudio o el conocimiento de los últimos tiempos. El pasaje es el descrito en el Sermón del Monte de los Olivos. El Sermón del Monte de los Olivos se puede ubicar en 3 libros distintos. El primero es Mateo 24, el segundo es Marcos capítulo 13 y el último es Lucas capítulo 21. Si ustedes desean, pueden revisar en paralelo los 3 pasajes y van a armar el rompecabezas bien hermoso de lo que Jesús está enseñando ahí. Pero tenemos que rastrear y ver si Jesús en este discurso habló algo acerca de la inminencia. Así que vamos a arrancar con Mateo 24, versículo 36 al 42. Esta es prácticamente la parte final del capítulo 24 de Mateo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el capítulo 24 de Mateo? El Sermón del Monte de los Olivos. Es un sermón profético, un sermón que Jesús da tras la pregunta de sus discípulos. Sus discípulos han visto el templo de Jesús, han visto el templo de Dios. Y le dicen a Jesús, Señor, mira este templo hermoso. Y Jesús les dice, de cierto les digo, que no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente esta profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo. El Imperio Romano destruyó bajo Tito Vespasiano el templo en Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo. Bueno, cuando los discípulos escuchan eso y salen del lugar donde está el templo y cruzan hacia el Monte de los Olivos, le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos quieren saber, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuál va a ser la señal de que tú vuelvas?
y de que este siglo, para entrar al siglo del Mesías, va a empezar. ¿Cuáles son las señales? Y lo que Jesús va a empezar a narrar a continuación son las señales que van a anteceder, que van a preceder a su segunda venida. Y esto abarca desde el versículo 4 hasta el versículo más o menos 35, 34. Más efectivamente sí, creo que este es el versículo 35 exactamente, donde Jesús va a mostrar que va a haber guerras y rumores de guerra, que se van a levantar falsos maestros. Va a haber un montón de señales que nos van a mostrar que la segunda venida de Jesús ya está por ocurrir. Y Jesús dice, cuando ustedes vean todas estas señales, sepan que el Señor está cerca, que el Señor está a la puerta, hablando de su segunda venida. Pero luego, en el versículo 36, hace un cambio. Y dice, miren, estas son las señales que tenían que pasar para que yo venga en mi segunda venida. Pero ahorita les voy a mostrar que para que este momento de tribulación que les he ido narrando empiece, esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, esto va a suceder inesperadamente, inminentemente. Lo que les he narrado es todo lo que va a ocurrir en los últimos 7 años de la historia antes de mi segunda venida. Pero lo que les voy a contar es lo siguiente, que antes de que empiecen estos 7 años, o cuando ocurran estos 7 años, o cuando empiecen a ocurrir, eso va a venir inesperadamente. Nadie se lo va a esperar. Estos últimos 7 años van a arrancar de una manera inminente, inesperada, sorpresivamente. Lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Como les dije, la doctrina de la inminencia nos habla de Dios sacándonos, pero también Dios empezando el tiempo de la ira. Así que va a abarcar este diálogo, luego de haber explicado todo lo que va a suceder en los últimos 7 años, para mostrarnos que tenemos que velar y orar para escapar de ese tiempo, para que nosotros no estemos en ese tiempo de 7 años de la ira de Dios. Y vamos a leer el versículo 36 al 42 para que sepan de lo que estoy hablando. Dice Jesús, ya mostró señales, ya mostró cuáles son las señales que van a anteceder su segunda venida, pero ahora, ¿hay alguna señal que indique cuándo el Señor va a sacar a su iglesia antes de que esto ocurra, cuando esto vaya a comenzar? Y él dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen porque no saben en qué día viene o en qué día viene su Señor. Acá Jesús está dando varias imágenes hermosas de esta enseñanza de la inminencia, de su venida sorprendentemente, del derramamiento de la ira sobre la tierra de una manera sorprendente, inesperada, en estos pequeños versículos, o esta pequeña cantidad de versículos. Primero dice que el día y la hora de que esto vaya a suceder, nadie lo sabe. Él dice, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, o sea, yo en mi humanidad, acá en la tierra, delante de ustedes, yo no lo sé eso, me he limitado a ese conocimiento, ni el Padre, solamente el Padre, perdón. Ya le estaba negando el Padre de su conocimiento. No, solamente lo sabe el Padre. Entonces Jesús está diciendo, esto es un evento distinto al de la segunda venida que les he narrado. El evento de la segunda venida sí les he mostrado las señales que va a ocurrir antes. Ustedes ya pueden saber cuándo estoy cerca. Pero antes de que empiece todo este periodo, cuando yo voy a sacar a mi iglesia y voy a empezar este periodo de ira, ese día y esa hora ustedes no la pueden saber. Nadie la sabe. Nadie puede decir, los últimos 7 años de tribulación están por empezar. Nadie puede decir eso. Si alguien se levanta diciendo que ya sabe porque ha hecho los cálculos, ha visto tales señales, tales sombras en el Antiguo Testamento, ha visto las fiestas de Israel, ha visto un montón de cálculos, ustedes pueden saber que esa persona se está equivocando o busca engañar a los demás. Porque puede ser una persona sinceramente equivocada, pero también puede ser un falso maestro que busca desviar al rebaño. Jesús ya dejó claro acá, que quede firme en la mente de ustedes. Nadie sabe el día y la hora. Si algún tío Horacio dice, yo ya sé el día y la hora, yo les estoy mintiendo. Jesús ya lo dejó claro a sus discípulos. Nadie sabe el día y la hora. Y él dice, usando una figura
del Antiguo Testamento, que en su venida por su iglesia y para derramar la ira sobre la tierra, va a ser como en los días de Noé. En los días de Noé, ¿qué encontramos? Que la gente estaba casándose y dándose en matrimonio, estaba comprando y vendiendo. No se esperaban que iba a venir el diluvio. Noé era el loco que estaba construyendo esta arca para lo que supuestamente iba a ser el diluvio, pero ellos no lo creían. Ellos estaban en sus cosas cotidianas en el día a día. Pero de repente llegó el diluvio y se los llevó. Noé y su familia fueron protegidos, fueron sacados de en medio. En cambio, la humanidad del tiempo del diluvio pereció por las aguas. De la misma manera, dice, 2 mujeres estarán en el campo. Una será llevada y la otra será dejada. También dice que estarán en el molino moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. Y Jesús termina esta parte y dice, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. No lo sabemos en qué día. Por lo tanto, tenemos que velar. Nuevamente estamos viendo aquí que Jesús está dando una enseñanza bien clara de que Él puede venir por su iglesia en cualquier momento. No hay ninguna señal que lo preceda. Este es un evento distinto a la segunda venida. La doctrina de la inminencia nos enseña, y lo vuelvo a reafirmar, que el Señor podría venir por nosotros hoy, y eso es algo muy diferente a la segunda venida como tal, que sí sucede con señales que lo preceden. Acá Jesús ilustra lo inesperado que será la llegada del día de la ira y lo inminente de esta, finalizando con un mandato a velar. Me encanta este pasaje de Mateo porque hace como un cambio en su tema. Ya habló de la segunda venida, pero ahora habla de la actitud de la iglesia para no pasar por ese periodo. Velar y orar esperando que nuestro Señor venga en cualquier momento. Me encanta esta ilustración de Jesús y que es muy diferente a la que nosotros vemos en los versículos anteriores, donde la gente sí está expectante y con temor de lo que está ocurriendo en el mundo. Si ustedes leen Lucas capítulo 21, y esa fue una de las diferencias que vimos en la clase anterior, en la clase 7, en las diferencias del rapto y la segunda venida, van a ver que antes de que Jesús toque el tema del rapto de la iglesia, cuando está hablando de todo lo que va a pasar en la tribulación en los últimos 7 años, Lucas nos dice que Jesús dice que la gente va a estar con temor y con la expectativa de las cosas que están pasando en el mundo, porque está cayendo la ira de Dios sobre el mundo. Lo que vemos en Apocalipsis 6 en adelante está pasando en la vida real. La gente está expectante de todo lo que está pasando con temor, con terror. En cambio, el lenguaje que usa Jesús aquí es un lenguaje completamente distinto. Es un lenguaje de la gente comprando, vendiendo, dándose matrimonio, casándose. Es un lenguaje de tranquilidad, de que nada malo va a pasar. Son 2 eventos completamente distintos. Así que la doctrina de la inminencia nos apunta a que este evento va a suceder distinto a la segunda venida. El rapto, gracias a la doctrina de la inminencia, queda más claro, queda mejor dibujado para nosotros. Luego de que Jesús comparte esta sección, comparte este mensaje a sus discípulos, le va a dar varias parábolas a ellos. Le va a dar en total 5 parábolas. La primera está en el libro de Marcos, en Marcos capítulo 13, y las siguientes las podemos rastrear en Mateo 24. Son 5 parábolas. Les digo las 2 últimas que no las vamos a leer porque son muy largas, pero son la parábola de las 10 vírgenes, unas que tenían aceite en sus lámparas y las otras no, y el llamado de Jesús de estar preparados porque no sabemos el día en que el Señor vendrá, y también la parábola de los talentos, donde los discípulos tienen que estar activos mientras su Señor viene. Y cuando el Señor llegue inesperadamente, Él va a premiar a sus discípulos que usaron correctamente sus talentos. Así que esas son las 2 últimas parábolas que Jesús toca con respecto a la inminencia. La de las 10 vírgenes y la de los talentos. Las 2 se enfocan en 2 áreas distintas. Una es haberlo conocido a Él, haberle entregado tu vida, haber nacido de nuevo. Tienes el Espíritu Santo, tienes el aceite. Pero los que no tienen, cuando el Señor venga de repente, se van a perder la venida de Él y se van a quedar en el tiempo de ira. Y la segunda es nuestra actitud, nuestra acción que nosotros tenemos que tener en este mundo con los talentos que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que el Señor va a venir inminentemente por nosotros y nos va a recompensar por haber sido obreros que están activos en las cosas de Él, que constantemente le piden dirección y obedecen lo que Jesús manda en sus vidas. Así que esas son las 2 últimas parábolas. Pero vamos a leer las 3 primeras
para que vean el énfasis que Jesús vuelve a agregar con el tema de puedo venir en cualquier momento, estén preparados, voy a derramar mi ira en cualquier momento, al igual que los voy a sacar a ustedes en cualquier momento. Vamos a verlas una por una. Veamos las 5 parábolas que refuerzan su enseñanza sobre la inminencia. Veamos la primera parábola. La primera parábola está en Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Y miren lo que Jesús dice acá. Estén alerta y velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que ustedes digo, a todos digo, velen. ¿Se dan cuenta que Jesús está reafirmando lo que él ya les dijo en los versículos que hemos leído de Mateo? Les está reafirmando con una figura, con una parábola, lo importante de velar, de estar alerta, porque no saben cuándo va a venir su Señor. Como dice acá el Señor, puede venir al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. No se sabe cuándo el Señor puede venir. Y acá vendría una pregunta de aplicación para nosotros. Si el Señor viniera por ti hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría habiendo puesto tu fe en Él? ¿Has reconocido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador? ¿Has entendido que Él te ama tanto, que vino a morir por tus pecados para salvarte de ese día de ira que viene sobre la tierra y sobre el mundo entero? Él te ama tanto que, siendo Dios, se hizo hombre para venir y morir por ti. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, si Él ha hecho tan grande obra de amor en nuestro lugar, siendo el creador del universo, se humilló a tomar forma de siervo, forma de hombre por nosotros, murió en nuestro lugar, fue humillado para nuestra salvación. Nosotros, en respuesta a ese amor, deberíamos decirle: Señor, reina en mi vida hoy. Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras, aquí estoy, me hago tu discípulo, recibo ese regalo de salvación que tienes para mí. Soy de ti ahora. Tú me has comprado con tu sangre en la cruz. Yo acepto ese pago. Yo quiero ser tuyo. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Porque el Señor podría venir por nosotros en cualquier momento. ¿Tú eres alguien que ya tomó esa decisión? ¿O eres alguien que aún le está retrasando? Si eres alguien que aún lo está retrasando, si el Señor viniera hoy por ti, te va a hallar dormido. Te vas a perder ese rescate. Te vas a perder estar en su presencia. ¿Por qué? Porque lo rechazaste a Él. No estuviste velando y atento o atenta. Y el Señor puede venir por nosotros hoy. No dejes para mañana esa decisión tan importante que puede cambiar tu eternidad. No te quedes para el día de la ira. No hay nada bueno ahí. El Señor ya hizo todo el trabajo para que tú no pases la eternidad en el infierno, ni pases por ese periodo tan horrible del periodo de la ira de Dios. Así que te animo a entregarle tu vida a Jesús el día de hoy. Yo creo que esa es una aplicación muy importante. Pero si tú ya eres un discípulo o una discípula, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás cultivando esa relación de velar y orar? ¿De estar atento al Señor, a lo que Él te quiere decir, a lo que Él te quiere enseñar? ¿A tomar pasos de fe? ¿A tomar pasos de obediencia? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Lo estás haciendo? Porque una de las cosas que vemos en la Escritura, no tengo los versículos acá, pero lo vemos en Primera de Juan, es que van a haber personas que son hijos de Dios, que son personas salvas, personas que le han entregado su vida. Pero en el día que el Señor venga van a ser avergonzados. Porque van a haber otros discípulos premiados por su obediencia, por su fidelidad. Y tú vas a experimentar la presencia de Dios. Tú ya eres su hijo, su hija. Y eso es lo máximo. Pero vas a ser reprimido, o no reprimido, sino reprendido, es la palabra correcta, por el Señor. Porque no tuviste fe. Porque no aceptaste esta enseñanza que Jesús está dando acá. Y dijiste: bueno, Señor, tú me has dicho que vele y ore, que esté atento, que esté firme en ti, porque podrías venir por nosotros hoy. Y yo no lo hice. Yo preferí mis cosas, preferí mi mundo, preferí lo que este mundo me ofrece. Y justo has venido y me hallaste dormido en ese sentido. Y vamos a ser avergonzados por no estar firmes. Así que este es un mensaje que nos anima a estar firmes, a los que hemos creído en Cristo, pero también te anima a ti que no has conocido al Señor aún, que no has tomado ese paso de hacerlo tu Rey, tu Dios,
de hacerlo. Porque no sabes si el Señor puede venir por ti hoy. No lo sabemos. Yo estoy listo, gracias a Dios. No lo digo para jactarme, lo digo gracias a Dios. Él me salvó y gracias a Dios hoy estoy firme. Oro y oren por mí para no entibiarme, no enfriarme en las cosas de Dios. Y también pido al Señor ahorita por ustedes, de que ustedes se mantengan firmes, fuertes en el Señor. Esa es la idea. Veamos una segunda parábola para luego terminar con la tercera y ver qué me han dejado en las preguntas. La segunda parábola la encontramos en Mateo y la segunda parábola muestra nuevamente el énfasis y dice: pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Nuevamente, al igual que en Lucas, estamos viendo las dos figuras que Jesús usa. La figura del ladrón, que viene en la noche, y la figura del amo, llegando a la puerta y tocando. Una es la actitud de abrir la puerta cuando tu amo está tocando. Y la segunda es de estar atento, porque el ladrón puede entrar en cualquier momento. No sabes cuándo va a venir, tienes que proteger tu casa. Tienes que estar atento cuando venga el ladrón. Esas son las dos figuras de inminencia, de algo que ocurre repentinamente, sin aviso, que el Señor les está enseñando a sus discípulos y nos está enseñando hoy. El Señor podría venir por nosotros hoy. El Señor podría estar a punto de tocar la puerta hoy. ¿Estás listo? Esa es la idea en estas parábolas. Y terminemos con esta, para luego leerlos, que dice lo siguiente. Está en Mateo 24, 45 al 51 y dice: ¿quiénes pues apliquen esta parábola a sus vidas? Léanla como se les estuviera diciendo Jesús a ustedes mismos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Nuevamente Jesús marcando el énfasis de su inminente venida, pero marcando también las dos caras de la misma moneda. Una es: dichoso aquel que se mantenga firme, lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero el que no, lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es la tercera parábola que Jesús usa para darnos esta lección tan hermosa. Él puede venir por nosotros. Hoy tenemos que estar listos. Hermanos en la fe, estemos listos. Amigos que nos visitan en este live, los animo a estudiar, a investigar quién es Jesús, porque Él puede venir por nosotros hoy. Que no te agarre a ti dormido, que no te agarre sin haberlo conocido, sin haber entendido que Él es Dios que ha muerto por ti, que te ama y que quiere que tú le entregues su vida para darte una vida en abundancia. Esos son los mensajes que Jesús está mostrando aquí. Un tiempo de rescate, pero también un tiempo de ira. Y bueno, las parábolas 4 y la parábola 5 son las parábolas de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Así que Jesús termina toda esa sección del Monte de los Olivos mostrándonos la importancia de velar y orar. Concluyo toda la presentación porque la enseñanza o la visión de la inminencia en los 12 apóstoles o en los apóstoles que han escrito libros del Nuevo Testamento lo vamos a ver en la segunda clase, no en esta, pero quiero terminar con toda la enseñanza de Jesús. Y esta es cortita. Ya Jesús habló, como vimos en Lucas, casi al finalizar su tiempo acá en la tierra. Luego, en el sermón del Monte de los Olivos. Y por último habla en el discurso del aposento alto, que es un discurso que ya lo hemos estudiado, creo que en todas las clases del rapto de la iglesia. Creo que hemos tocado estos versículos desde la clase 1 hasta hoy la clase 8. Y es el pasaje tan hermoso en Juan capítulo 14, donde Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté,
allí estén ustedes también. Jesús no pone fecha. Jesús está preparando un lugar para nosotros, para que Él venga en cualquier momento por nosotros y nos lleve para que estemos donde Él está y para que estemos con Él para siempre. Él está preparando lugares para nosotros, pero Él puede venir por nosotros en cualquier momento. Esta enseñanza se la dijo a sus apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles tenían la expectativa de que Jesús podía venir por ellos en su tiempo. Pero aún han pasado prácticamente 2000 años y Jesús aún no viene. Todos los cristianos a través de la historia han tenido la expectativa de que Jesús puede venir en cualquier momento. Podríamos ser la generación, hermanos, amigos, amigas, que experimentemos el cumplimiento de estas profecías. Que nosotros seamos la generación que reciba al Señor o que el Señor nos reciba a nosotros en las nubes. Yo quiero ser de esa generación, espero que así sea. Así que esa es la expectativa que tenemos. Concluimos pues que fue Jesús el que inició la enseñanza de la inminencia de su retorno para rescatar al justo y para juzgar al mundo entero. Así que ¿de dónde los padres de la iglesia sacan el tema de la inminencia? Lo sacan inicialmente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Velen y oren, porque el Señor está a la puerta, porque el Señor puede venir como ladrón en la noche. Así que así concluye esta presentación. Espero haberlos animado, espero haberles dejado claro que la Biblia nos enseña la inminencia, la doctrina de la inminencia, de que el Señor puede venir en cualquier momento. Y quiero leerlos a ver si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta para, si no, terminar con la presentación el día de hoy. Vamos a leerlos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, los animo a hacerlo. Freddy Luque dice, los textos de Mateo 24 no hablan de un rapto, dice Freddy. Personalmente considero que sí, Freddy, a partir del versículo, si no me equivoco, es 36 que vimos hoy. Una de las cosas que Jesús usa como palabra inicial de esa sección es la palabra griega peri, que indica un cambio de tema. Así que hay toda una argumentación para entender que los últimos versículos de Mateo 24 y todo Mateo 25 prácticamente nos está hablando de un tema distinto al que narró anteriormente, que es el tema de la segunda venida. Todo tiene que ver con los últimos tiempos, todo tiene que ver con su venida. Pero en la primera sección nos habla de la tribulación como tal, del periodo de la ira hasta su segunda venida, y luego Jesús usa la palabra griega peri para hacer un cambio de tema y decir que el día y la hora nadie lo sabe, y narra todo ese evento. Así que ese es el argumento que puedo compartir contigo rápidamente de por qué considero que Mateo 24 o la parte final del Sermón del Monte de los Olivos sí habla acerca del rapto de la iglesia. Pero, te soy sincero, hay cristianos que discrepan conmigo. Hay cristianos maduros en la fe, hay cristianos que son mis hermanos que discrepan conmigo. Y eso es algo que he ido hablando en el transcurso de todas las clases del rapto. Yo no estoy argumentando acá que yo tengo la verdad absoluta. Estoy tratando de buscar la verdad a la luz de las Escrituras y las estoy compartiendo con ustedes. Pero es un trabajo de ustedes como verianos investigar si los argumentos que yo doy son válidos o no lo son. Así que estamos en búsqueda de la verdad siempre, y en los temas de escatología de los últimos tiempos tenemos que ser humildes y decir, nos podemos equivocar. Pero a la luz de los argumentos que te digo y a la luz de otros más, considero que la última parte de Mateo 24 es completamente distinta a la anterior. La anterior nos muestra señales que tienen que suceder antes de la segunda venida. La segunda parte nos muestra que no hay nada que muestre este momento repentino de la venida por su iglesia y del comienzo de la ira. Hay un momento que está mostrando señales que tienen que pasar y otra, en esta parte no tienen que pasar señales. No hay una contradicción, son dos eventos distintos. Ok, hagan todo con amor, dice que el rapto no es bíblico. Te animo a ver las primeras clases del rapto de la iglesia en mi canal de YouTube. Ok, hagan todo con amor, discrepa con la doctrina del rapto secreto. Estás libre de discreparlo sobre ese tema, no te preocupes. Cherry dice, ¿quiénes son el tomado y el dejado? Acá hay generalmente dos posturas distintas, Cherry. Una postura, que yo me inclino más a esta, es que los tomados son aquellos que son raptados y los dejados son aquellos que se quedan para experimentar la ira de Dios en la tribulación. Porque la figura que Jesús está usando antes de dar estos detalles es la figura de Noé, como Noé estuvo en el arca, pero cuando llegó el diluvio, los que estuvieron fuera del arca fueron arrastrados. Hay aquellos que dicen, no, los que son tomados son los que son raptados y los que son dejados son aquellos que van a experimentar la ira. Y hay aquellos que lo ven al revés. Hay aquellos que dicen,
No, los que son tomados son los que son dejados para la ira, y los que son dejados son los que el Señor los lleva para protegerlos durante ese tiempo. Pero al final, sea una o sea la otra, lo que sí nos enseña es que unos se van a ir con el Señor y los otros se van a quedar para la ira de Dios. Así que eso sería, Cheri, la respuesta que te puedo dar con respecto a tu pregunta. Los tomados y dejados, en general, en conclusión, son aquellos que se van en el rapto y aquellos que se quedan para el tiempo de la ira. Como dije, la doctrina de la inminencia nos enseña de que hay dos caras de esa misma enseñanza. La cara de el rescate de su iglesia y la cara del juicio sobre el mundo entero. ¿Ok? Así que esta primera parte de la doctrina o de la clase de esta doctrina de la inminencia nos ha marcado eso. Que toda esta enseñanza nace de la persona de Jesús. Jesús en el libro de Lucas, Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús en el Sermón del Aposento Alto nos muestra que Él iba a venir inminentemente por su iglesia. Como lo vimos en Juan 14, en Mateo 24 y como lo vimos también en Lucas capítulo 12. Pero lo que vamos a ver en la siguiente clase es lo que los apóstoles escribieron con respecto a eso. Y vamos a ver que los apóstoles usan las mismas figuras de el ladrón en la noche y de el hombre en la puerta o el amo en la puerta para tocar, para mostrar esa misma enseñanza, de que el Señor podría venir por ellos en su tiempo. Pero eso lo dejaremos para la otra clase. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza para cada uno de ustedes. Muchas gracias, que Dios nos bendiga.